Y bueno gente, en el video de hoy habrán muchas preguntas, literal, ya que vamos a ver preguntas que no tienen respuesta dentro de Brawl Stars. Así que este video viene potente y quiero que en los comentarios tú me dejes una pregunta en torno a Brawl Stars que tú creas que no tiene respuesta. Yo trataré de responderte. Y bueno gente, se los voy a dejar muy fácil, 17,000 likes y yo doy Brawl Pass a 6 comentarios randoms. Así que dale like al video que no te cuesta nada, comenta como loco y si no te suscribes al canal tu internet va a fallar. Ya ves, te lo dije, así que mejor suscríbete al canal. Comenzamos con las preguntas. Bueno, espera, antes quiero invitarlos a la Copa Desert, así es, un torneo que se hará en la aplicación de Clash, en la cual tú vas a poder participar por premios. Tienes que descargar la aplicación de Clash y ver los torneos de Brawl Stars, ahí va a estar mi copa. Debes inscribirte y yo voy a transmitirlo por la plataforma morada, ahí sígueme, el día sábado. Y ahora sí, comenzamos con estas preguntas. La primera es, ¿qué pasó con Kit? Como sabemos, hace muchísimo tiempo dentro de la comunidad de Brawl Stars se rumoreaba que iba a salir un brawler llamado Kit, el cual sería la mascota de Shelly, por lo que podíamos ver en las imágenes que publicaban y también lo que pasó en la Brawl Talk. Ellos decían que iban a sacar al gato pero llegó el perro a atacarlo y ya no sacaron nada. Y mucho tiempo después Brawl Stars alimentando este morbo, esta teoría, pues sacaba más imágenes haciendo referencia a Kit. Y muchos pensábamos que iba a estar pronto a salir, pero no gente, al parecer nunca va a salir. Y esta teoría de que Kit iba a salir se derrumba con la actualización del biodomo, y es que en esa actualización salió Eve, lo que sería la tercera brawler de ese trío del espacio, y una vez que se complete el trío es muy difícil que un brawler salga ahí, aunque bueno, Kit muy bien podría salir en otro trío, en su propio trío, pero pues ya le queda el chiste, porque el chiste era que saliera en el trío espacial, pero pues ya no salió. Vamos con la segunda pregunta, ¿qué fue del Supercell Make? Y bueno, actualmente regresó con una campaña de EMS que es la más reciente yo cuando estoy grabando este video, y regresó muy diferente a lo que teníamos acostumbrado, y es que ahora vas a poder subir tu dibujo de esa skin de EMS a la página y puedes ganar dinero con ello. Pero antes este Supercell Make estaba suspendido, como que lo habían dejado y no querían sacar nada más, hasta lo iban a eliminar. Hemos tenido skins de Nita y de Colette que han sido ganadoras, pero el Supercell Make casi desaparece por la skin de Colette, y es que lo que pasó, la gente se enojó contra Brawl Stars porque la skin que tenía más votos pues no salió, y ganó una skin que había tenido menos votos, y aparte ese ganador había sido el ganador del Supercell Make anterior de Nita, y la gente se enojó por eso, que porque ignoraban sus votos, que los votos no servían, que igual iban a sacar la skin que ellos quisieran, así que mejor nos pusieran votos. Y pues como le cayó mucho hate a Supercell, pues decidieron suspenderlo, y hasta ahorita es el día que ya por fin lo reactivaron con una campaña para EMS, a ver cómo les va. Vamos con la tercera pregunta, ¿qué fue lo que pasó con las terceras habilidades estelares? Y es que esta pregunta deja mucho de qué hablar, ya que en su tiempo la comunidad hablaba de eso, de una tercera habilidad estelar para los brawlers, y no dudo que algún día llegue a Brawl Stars. Y es que Brawl Stars daba como que algunas pistas de que se iba a meter alguna tercera habilidad. De hecho, Brawl Stars ya creó las terceras habilidades estelares, las cuales pues no salieron. Y de hecho, un dato interesante, y es que algunas terceras habilidades estelares salieron como gadgets. Pero sí, algún día Brawl Stars tuvo el motivo de sacar estas terceras habilidades estelares, las cuales sí las crearon, pero pues nunca salieron dentro del juego, ya con algunas cosas pues las podíamos ver y así, y como les digo, algunas fueron utilizadas para darle forma a los gadgets. Y ahora con el tema de los refuerzos, de que Brawl Stars metió refuerzos a los brawlers, pues es muy poco probable que metan una tercera habilidad del juego, ya que los brawlers estarían muy saturados en cuanto a Star Powers, en cuanto a saber qué meterte, qué no, y aparte tendríamos que conseguir más cajas para poder conseguir habilidades las que vayan a meter. Y como yo creo que está ahorita Brawl Stars con sus recompensas, con las cajas que dan, como está el pase de batalla, pues la gente se va a enojar porque les mete más y no lo van a poder conseguir rápido. Pero bueno, las terceras habilidades estelares sí existieron. Vamos con la pregunta 4, ¿qué pasó con el refuerzo de carga que no salió? Y es que muy pocos saben esto, si es que no me atrevo a decir que nadie, pero sí, muy pocos saben que eran más refuerzos los que iban a meter. Ahorita tenemos 5 refuerzos, pero iban a ser más. Un ejemplo era este del refuerzo de carga, y sinceramente no sé cómo funcionaba, pero al menos deduzco de que sería para cargar
cargar la ulti rápido, cargar básicos rápidos. Pero este refuerzo, aunque no fue anunciado, está dentro del juego y por qué no lo sacaron no lo sabemos y puede que lo saque en un futuro. Y sinceramente se me hace un buen refuerzo, yo creo que cambiaré muchísimo las partidas de Brawl Stars, pero bueno, por algo no lo metieron. Y tal vez no sea el único refuerzo que no haya metido Brawl Stars, pero por el momento tengo información de este refuerzo de carga. Pero bueno, yo creo que algún día va a salir. Vamos con la número 5. ¿Se puede salir de los mapas de Brawl Stars? Y es que esta es una pregunta medio rara, pero te tengo dos respuestas. ¿Es posible salirse de los mapas de Brawl Stars jugando? Así es. Pero a ver, esto cualquiera no lo puede hacer, tienes que tener alguna aplicación modificada o cosas así por el estilo, porque normalmente así dentro del juego no lo puedes hacer. Al menos que haya algún bug es como se puede, pero es muy raro. Así que jugándolo así normal, pues no, aunque a veces podemos ver mapas en los map makers que traen esa opción y cosas así por el estilo, pero pues son hackers. Y la otra respuesta es que sí podemos ver los mapas de Brawl Stars, que es lo que traen dentro. Hay algunas cosas que no podemos ver dentro de los mapas de Brawl Stars, o por así decirlo, dentro del juego, pero si te puedes a modelar el mapa y buscar los archivos, podemos ver que sí podemos entrar a un mapa de Brawl Stars y podemos andar por ahí, podemos ver algunas cositas por aquí, algunas cositas por allá que no se ven en el juego. Y literalmente te puedes pasear por ahí como si nada, tú puedes tocar esto, puedes mover el otro, pero pues también ocupas algunas ciertas cosas para poder hacer esto, pero sí es posible. Pregunta número 6. ¿Qué pasaría si eliminan un brawler? Yo creo que ahorita eliminar un brawler dentro del juego sería muy difícil, pero lo que podría pasar es que Brawl Stars te dé el valor de ese brawler en oro, lo que hayas gastado en mejorarlo y cosas así por el estilo, pues te lo en oro, y el precio de las skins, ya sea en oro o en gemas, pues también te lo daré en tu cuenta. Pero como les digo, yo sinceramente veo muy difícil que Brawl Stars elimine algún brawler, y si eliminan a uno, por favor eliminen a Ash. Vamos con la pregunta número 7. ¿Los modos de juego van a regresar? Como sabemos, Brawl Stars nos mete muchísimos modos de juego. Hay algunos modos que los meten y se quedan un buen tiempo, pero hay algunos que los eliminan al toque. ¿Y qué pasa con esos modos cuando los eliminan? Como sabemos, hay algunos modos los cuales solamente son de temporada y los cuales solamente salen en ciertas temporadas del año. Un ejemplo, ahorita metieron el modo de juego de destrucción, pero tal vez este modo de juego solamente va a estar durante una actualización y ya. Y lo que va a pasar es que Brawl Stars lo elimina del juego, y puede que en algunas actualizaciones en algunos meses lo saque y suelen sacarlo remasterizado, o sea mejor, como lo que hicieron con Asedio. Asedio lo eliminaron, pero probablemente salga en un futuro, pero remasterizado. Vamos con la pregunta número 8. ¿Qué pasó con el Brawl Stars de China? Como sabemos, tenemos dos Brawl Stars, el Brawl Stars global y el Brawl Stars de China, y en los cuales tienen muchísimas diferencias, que de hecho ya hice un video de eso, así que ve a verlo. Pero lo que pasó y es que el Brawl Stars de China se quedó sin temporada número 10. La actualización del Primo Tigre pues no estuvo en China, aunque está ambientada pues allá, pues no salió, ya que hubo algún conflicto allá con su cultura o algo así por el estilo. Ya sabemos cómo es China, allá hay muchísimas restricciones y es muy difícil, por así decirlo, publicar algo allá. Por eso mismo es que podemos ver un poquito el juego diferente a la versión global a la versión china, pero pues en pocas palabras, la versión china va una temporada atrasada que nosotros. Si nosotros vamos en la temporada número 11, ellos van apenas en la 10, si nosotros vamos en la 14, ellos van en la 13, y así sucesivamente. Perdieron una temporada los pobres chinos.